sentencia Anda. del caso Antipulpo, que fue dictada anoche, ya en horas de la madrugada, y entonces reza de la siguiente manera. Así, grosso modo, vamos a decir lo que le tocó a cada quien para entonces venir con el análisis. El principal acusado, Alexis Medina Sánchez, fue encontrado culpable de soborno, lavado de activos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores, y fue sentenciado a 3 años de prisión, los cuales deberá cumplir en Najayo Hombre. José Dolores Santana Carmona, una condena de 6 años de prisión. Huácal Bernabel Méndez fue condenado a 5 años de prisión. Paola Mercedes Molina Suazo y su esposo Carlos Martín Montes de Oca también fueron condenados a 5 años de prisión, en tanto que penas y medidas económicas fueron dadas a otros individuos, y algunos de estos también las incluye. Estamos hablando de que hubo también varios acusados absueltos, incluyendo a Magali Medina, la hermana de Danilo Medina. También fue absuelto Fernando Rosa, que era director del FOMPEL. También resultó absuelto Freddy Hidalgo, que era ministro de Obras Públicas, entonces se llamaba secretario todavía, creo. Ay, Dios mío. Absuelto Rafael Antonio Hermosén Andújar, que era contralor. Lina Ercilia de la Cruz Vargas, absuelta también. Carlos Alarcón, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, José Ildefonso Correa Martínez, Aquil Alejandro Christopher Sánchez, Fulvio Antonio Cabrera Gómez. Ellos fueron absueltos, en tanto que con penas suspendidas resultó Víctor Matías Encarnación Montero, quien había llegado a un acuerdo con el Ministerio Público. A ese le fue impuesto 5 años de condena suspendida. ¿Cómo analizar esta sentencia? ¿Cuál es el abordaje que debemos darle? Liceo Almanzar, ¿y cómo la califica usted arrancando? Bueno, hay muchas formas de calificar esto, pero vamos a empezar por la que empleó el Ministerio Público, que fue el que llevó esta acción. Dice el Ministerio Público que la sentencia tiene luces y sombras. O sea, ellos reconocen que hay cosas con las que ellos no están de acuerdo allí. Recuerden que la narrativa que se instauró aquí, aquel discurso hiperbólico, que tenemos un caso blindado, que son 5.000 millones, que son... Miren en lo que terminó eso. Unos 22 imputados, 6 condenados, 7 condenados, perdón. Uno de ellos, mediante un acuerdo con el Ministerio Público, fue condenado a 5 años de pena suspendida. Y ese caso es interesante, el del acuerdo con el Ministerio Público, porque resulta... bueno, y Pagán también, pero ya lo habían. De hecho, él ni estaba en esta sentencia. No estaba porque lo habían, ya por separado le habían terminado su caso. Con Pagán se hizo un acuerdo, pero nada que ver con el tema este de Alexis Medina. A Pagán le encontraron otros ilícitos y él se declaró culpable y negoció con el Ministerio Público. Este otro imputado, que también llegó a un acuerdo, que era Víctor, tú leíste el apellido. Creo que es Víctor Encarnación. ¿Será Víctor ese? Encarnación. Encarnación Montero, debe ser de San Juan. Sí, Víctor Encarnación Montero estaba también en el caso del Ministerio de Hacienda. Y el acuerdo fue para condenarlo en este caso, darle una prisión suspendida a cambio de que colabore en el caso de Hacienda, ¿no? O sea, nada que ver con Alexis Medina. Entonces, el Ministerio Público pidió 20 años de prisión para Alexis Medina, obtuvo 7. Hubo también reprimendas para el gobierno. ¿Cómo reprimenda? Sí, claro, porque los abogados que designó el gobierno en el caso del FOMPER, el tribunal determinó que fueron apoderados irregularmente. Aquel decreto de los abogados que dice... De los cazafortuna. De los cazarrecompensa, fue que designó... Que uno renunció para ser el abogado de Espaillat, el jefe de eso. Así es. No, yo he dicho que no. Sí. No, estoy informándole al país. No, estoy informando al país. Dale. Entonces, esos abogados fueron designados mediante el decreto que designó a los cazarrecompensa, como se le dice popularmente. Sí. ¿Qué sucede? Que en el caso del FOMPER, esa designación es irregular. Qué bueno.
lo determinó el tribunal. ¿Por qué? Porque el FOMPER tiene personería jurídica propia y tiene un órgano de gobierno interno propio que fue el que debió haber designado a esos abogados. O sea, el consejo del FOMPER fue el que debió haber emitido una resolución, avalada por el presidente de esa entidad y designar los abogados. Eliseo, por lo tanto, la intervención de esos abogados quedó, se eliminó con respecto al FOMPER. ¿Qué pasa con el dinero que supuestamente devolvieron esas personas a esa comisión de abogados? ¿Se queda en el aire? Ahí viene un gran problema. La mejor pregunta. Es que esto es increíble. Ahí viene un gran problema porque si esos abogados, que no sé si fue así, recibieron dinero en arreglos y el apoderamiento es irregular, entonces ese arreglo también ¿Qué pasa con ese dinero? Bueno, ellos no tienen calidad para... Ellos tienen calidad, el acuerdo es nulo. Y entonces, porque lo suscribió alguien sin calidad. Entonces, si el presidente de la República dijo que ese dinero va a estar en el presupuesto del año que viene... No puede estar en el presupuesto porque va a haber que devolverlo. Pero, porque el acuerdo es nulo. En ese caso, Perdón, ¿devolver todos los imputados? Claro que sí. Terrible. Nulo. La nulidad, la falta de calidad genera la nulidad. Okay. Si usted pactó sin tener la calidad jurídica para ello, todos los efectos jurídicos de eso quedan eliminados y las partes vuelven al estado anterior a la suscripción del acuerdo. Entonces, si se entregaron 10, 20, 50, 100 millones de pesos a esos abogados, va a haber que devolverlo. Eliseo, pero vamos a ver si hay alguna diferencia entre inocencia y mala instrumentación del expediente, porque a veces la falla, según lo que yo pude ver dentro de mi desconocimiento, el que de estaba tus diciendo, limitaciones propias. Usted estaba viendo la casa de los focos, usted no estaba viendo el juicio. Eso es mentira. Lo ponía a veces. Mentira suya. Lo ponía a veces. ¿Por dónde van? Sí. Correcto. es mi turno. Continúa. Por eso es que la ciudad está así, porque ustedes interrumpen al otro regidor hablando. Entonces, si una cosa es inocencia o falta de prueba y otra cosa sería la mala instrumentación del expediente. El hecho de que tú quedes absuelto por una mala instrumentación o por una falta de algún documento para sustentar la prueba, eso te hace inocente. Eso te puede hacer evadir el proceso penal, pero no te hace inocente. Te lo voy a resumir simple. Te lo voy a resumir simple. Diga, Eliseo. Te voy a resumir Diga, simple. Eliseo. Que no sea culpable no significa necesario. ¿Cómo es, profesor? No. Entonces, si tú no sabes, no metas la cuchara. No, mira lo que pasa. El estado constitucional de cada individuo es la inocencia. Ay, Dios mío. Todo el mundo es inocente. Todo el mundo. Hasta que usted no destruya esa presunción de inocencia con pruebas en una acusación y con las pruebas incorporadas y admitidas de conformidad con la norma, más allá de toda duda razonable. Entonces no basta con que usted vaya y se presente con una acusación de 5,000 páginas con un paquetón de pruebas que también fueron, también le dieron su, como se dice aquí, su ramplimazo al Ministerio Público por la calidad de muchas de las pruebas que presentó. Porque aquí lo que se privilegió... Y que presentaron un furgón de pruebas que no estaban delimitadas ni sustentadas. Claro, y pruebas redundantes, y pruebas que no... por ejemplo, había testimonio de gente que hablaba de soborno, entonces cuando le preguntaban, ¿pero usted vio cuando entregó el dinero? No. Yo lo escuché. Yo simplemente oí que era para fulano. Sí, así mismo. ¿Entiendes? Entonces, y lo pusieron como prueba. O prueba. Exactamente. Eso eran testigos estelares. O sea, testigo a cargo. Testigo que llevó el Ministerio Público. Y cuando le hacían el contrainterrogatorio, pues se quedaba chueca la cosa, ¿entiendes? No se probaba. El ganador y el perdedor de esta sentencia. El gran perdedor del Ministerio Público. Totalmente. Totalmente. Yo no creo que haya ganadores, de verdad, porque a alguien que lo sometan... Consiguieron condena. Consiguieron condena. Sí, pero ¿tú viste lo que pidieron? No, yo no. Claro, 20 años consiguieron 7. 20 años. No, 20 años, ¿tú sabes cuánto era? Consiguieron 7. Si yo te pido 100,000 pesos y tú me das 5. Y el monto, y los montos recuperados, ¿dónde están? Bueno, no sé, pero pidieron 20 años y consiguieron 7. No vengan tú a decir ahora que el Ministerio Público fracasó cuando pidió 20 años y consiguió 7. Claro que sí, porque de los 20 tipos penales que
alegaron ahí? Solamente le retuvieron como 4. Bueno, pero consiguió condena. Bueno, pero es que no es conseguir condena. No es conseguir condena. Es la expectativa que usted le vendió a la sociedad. Es que esto no es expectativa, Sí, esto claro, es ley. no, pero es que eso era. Ajá. Bueno, ¿Y quién era lo que hacía en una película frente a pero en Ciudad Nueva? eso lo podemos eso lo podemos incorporar en fallas al debido proceso. Bueno, pero eso lo decíamos aquí. Lo dijimos siempre. Bueno, Eso lo dijimos dijimos. siempre. Y el abuso. ¿Tú sabes qué es lo que Día. pasa? Hubo muchas fallas en el debido proceso, hubo maltrato, y gente hubo aplaudiendo persecución, eso. hubo Pero persecución recordemos política y que hubo en de este todo. contexto, una falla al debido proceso es una falla al Estado de Derecho. Claro. Sí, pero ya hay una yo, condena. y yo estoy de acuerdo con los puntos de vista. De verdad, hay condena, hay material, hubo material, sigue habiendo material. Exacto. Eso no podemos negar, o sea, hasta lo mucho Dios lo ve. Exacto. Sin embargo, recordemos que, y eso es algo, es un llamado, si se quiere, hasta la empatía. Llame. ¿Cuándo se viola un debido proceso? En casos altamente mediáticos, eso se llama lawfare. O sea, utilizar la ley como espectáculo. La más brillante. Puede parecer que para nosotros es un disparate porque nosotros creemos que la justicia se usa para venganza, lo cual es todo lo contrario. Correcto. Puede parecer trivial, puede parecer a mí no me va a tocar eso porque yo nunca he visto tanto cuarto juntos, no sé qué, pero le va a tocar la puerta a usted un día. Por fin una dama. O con una persona esa que usted participación conozca. y Entonces, perspectiva. qué bueno que tenemos condena y qué bueno que no fue un invento de la sociedad cuando se lanzó a decir que no más impunidad. Pero yo quiero ver lo mismo con este gobierno porque ya van 5 años y hay mucha tela también. Pero yo siempre dije Y esa que el... Lo puse nervioso. Desde que dijeron que el PRM, que quieren ver gente presa, el PRM presa, Jonathan comenzó a cagar. Vamos, por favor. No eres tú, soy yo, Jonathan. Yo dije que el caso que iba a trazar el camino de este Ministerio Público era el caso de los semáforos. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando pasaban esos casos Ahora mismo con está rojo 12,000 páginas, con 15,000 páginas, ¿tú te acuerdas lo que yo decía? Tú lo Y dijiste, cuando dijeron que ese expediente se instrumentó con 300 páginas, aquí muchos se rieron y yo dije, no, ahí está hablando la experiencia de que cuando tú incorporas ese furgón de prueba, después a ti se te hace imposible deliberar, limpiar. Si el caso para medir, perdóname, Eliseo, la eficiencia del Ministerio Público con la persecución a la corrupción en este gobierno va a ser el tema de los semáforos, te quedará oliendo donde guisa, porque eso va a ser un disparate. No entendiste, Mire, Hansel. mire, Jonathan ese dijo, caso, dijo, el Ministerio mire. Público aprendió la lección. Aprendió. Porque no llevó No un aprendió caso la lección. de 13,000 páginas, sino que simplificó las pruebas o las alegadas no pruebas aprendieron con una nada. 300. Eso fue lo que Déjame dijo. coger esta llamada porque no aprendieron nada. No aprendieron nada y te voy a decir por qué. Quisieron tratar mejor a lo de este gobierno, que es Exacto. diferente. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo le va? Adelante, de que usted está en Baní. En Political, el podcast del oyente. Dale para adelante, señor. Bueno, realmente no fui a Baní, pero muy buena la inauguración de la circunvalación de Baní, que ahora cerca Barahona, Baní, Asua, más cerca de la capital. Está bien, déjamela para el otro bloque. desarrollo. Déjamela para el otro bloque. Miren, como llamamos ayer y dijimos que él iba a ser condenado, tal cual, Alexis Medina, lo más positivo de esta condena es que se demuestra con una condena, una sentencia ya, de que no todo lo que se decía era mentira. Realmente hubo mucha corrupción, se coludió para desfalcar al Estado, pero al mismo tiempo también hay que admitir que la gente creo que tenía una expectativa mayor. Yo entiendo que, como dice Jonathan, el Ministerio Público va a aprender una gran lección de este caso, aunque he estado leyendo que ellos van a apelar esos descargos, porque entienden que quizá la magistrada no apreció las pruebas que ellos presentaron, pero yo soy partícipe de que es mejor tú tomar un tipo penal, como bien dice el amigo Eliseo, un solo, que tenga una gran cantidad de años en esa sentencia y concentrarte en ese caso y hacer un caso más pequeño, quizá con menos cargos, pero que sea más contundente. Porque honestamente, yo oyendo el comentario de Julio Martínez Pozo, ahí hay que darle la razón, porque hay que colocarse en la posición de un acusado. Después que tú pasas 3, 4, 5 años y que te descargue
de todo quien te rezarse. Entonces, el Ministerio Público no se puede volver a dar el lujo en casos posteriores, de sea quien sea, de tener un acusado de algo tan grave como lo que estaba sucediendo ahí, y que por fallos de procedimiento, errores en prueba o una cantidad excesiva de intentos de colocar cosas que no van a quedar como prueba, entonces la persona salga. Ahí no debió salir absolutamente nadie sin por lo menos un cargo de las personas que estaban acusadas. Esa es mi opinión, pero me alegro de que entonces ya podamos decir que realmente había corrupción y que no hay forma de que lo puedan negar. Gracias, oyente. El Gracias. podcast del oyente. La gente tenía mayores expectativas en este caso porque el Ministerio Público se la creó. Claro. Porque claro. el Ministerio Público, independientemente de que esta culpables. gente haya sido culpable o inocente, que ahora con la sentencia vemos que algunos fueron culpables, el Ministerio Público aderezó y contaminó todo eso con persecución política. Y por eso la gente tenía mayores expectativas. Y no era que el Ministerio Público no sabía lo que estaba haciendo. Sí, sabía lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que esto, además de perseguir la corrupción en el gobierno pasado, tenía el interés de disminuir el PLD a su mínima expresión, Continúa, de Hanson. arrastrar a los gobiernos de Danilo Así Medina mismo. y lo contaminaron con política, y por eso la gente tenía mayor expectativa, y por eso hoy está en la crítica de que las condenas pudieron ser mayor. No fue que el Ministerio Público aprendió y que lo hizo diferente en el caso de los semáforos. Lo que pasa es que los semáforos son de esta gestión del PRM y por eso lo tratan como lo tratan. ¿Qué Ministerio Público independiente? Aquí nunca existió un Ministerio Público independiente. No, además de eso, La Hansel. democracia se necesita sano. ¿Cuál era? Bueno, no, ¿Cuál era, pero cuál era espérate. el Oye, tipo Hansel, penal de los Hansel, ¿tú sabes qué es semáforos? lo que pasa? No, el tipo penal de los semáforos, ¿tú sabes cuál es? ¿De dónde salieron los fondos de esos semáforos? Perfecto, pero Eso salió no, del no. despacho. Oye, eso salió, mira, eso salió de las más altas instancias de Palacio Nacional. ¿Quién fue que financió los semáforos? Los semáforos salieron con dinero de la presidencia, del IDAC. El IDAC, oye, hay un oficio ahí del que era ministro de la presidencia autorizando la transferencia de los fondos del IDAC para el Intran. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace, mira, si el presidente no autoriza eso, eso no se hace. ¿Es eso así? En el plan operativo anual. Déjalo hasta ahí. Ah, bueno, no, espérate, que déjalo ahí. Oh. En el plan operativo Don anual Fresco. del Intran, en el plan operativo anual del Intran, no había dinero para esos semáforos. ¿Entiendes? Eso lo mandaron de otra partida del mismo ministerio de la presidencia, que es la del IDAC, lo mandaron para allá. Entonces, si no había una decisión de Estado para hacer esos semáforos, eso no se hacía. Y por eso no va para parte de caso. No va para ningún lado. Vuelvo al caso Antipulpo. El dejar absuelta a Magali Medina, vi como una de las justificaciones, leí grosso modo, que se trataba de que las donaciones que se sacaron del FOMPER y que se le otorgaron a Lucía Medina, siendo diputada de San Juan, fueron entregadas a personas que la A los necesitaban, beneficiarios. a los beneficiarios. Llegó a su Entonces, destino. el hecho del destino, el hecho del fin, te tumba el medio. Lo que pasa es que el medio es una falta administrativa, no es una falta penal. ya. Si Pero ella, sí hubo falta. Sí hubo una falta, pero administrativa. Ya. Porque no todas las faltas en la ley 340, y eso salió a relucir en varias ocasiones. No todas las faltas a la ley 340 son faltas penales, de hecho casi ninguna. Ya. Porque la ley 340-06 lo que hacía era, no tenía sanciones propias, sino que se remitía al Código Penal. Pero entonces el Código Penal lo que sancionaba era la prevaricación, que es el beneficiarse del acto, de la falta administrativa. Entonces ahí había un bache, no se podía sancionar. Entonces por eso es que dicen, las juezas dicen, que sí, que hubo corrupción, pero no es sancionable porque el sistema no permite sancionarla. Cuando tú te refieres no es sancionable, fue que el Ministerio Público pidió cárcel por ese tipo Claro. por eso, entonces el juez se lo tumba porque aquí no aplica la cárcel. Claro. Eso no, fue lo que ocurrió. Porque no era sancionado penalmente. O sea, Ok. no llevaba prisión. Y entonces si el Ministerio Público hubiese instrumentado eso, de que esto es una falta administrativa, Lo que que tiene pasa- que devolver, ahí sí se lo podía condenar. Mira lo que pasa. Alexis Medina ni ninguno de los condenados eran funcionarios. Ajá. Entonces, cuando hay estafa contra el Estado, son 5 años. Cuando la comete un funcionario son 10, pero ellos no eran funcionarios. Ajá. O sea que son 5. Le hicieron un híbrido. Cuando en la ley de soborno,
también, cuando el sobornante, una vaina es lógica. Ajá. Cuando es un funcionario el que soborna, son 10 años, pero cuando es un particular son 5. Ok. Entonces, eso, ¿y por qué les retienen? ¿Cuál es el tipo penal que les retienen? Les retienen, obviamente, soborno, pero 5 años. Les retienen estafa, son 5 años. ¿Por qué lo condenan a 7? Porque les retienen lavado de activos. Y lavado de activos, entonces, son entre 5 y 20 años. Fíjense que la condena que le dieron es lo más cerca al mínimo. Lo más cerca del mínimo, que son 5 años de lavado. O sea, Alexis fue juzgado bajo la ley de lavado. Sí, claro. A él lo condenan, el tipo, la pena es de la ley 155-17. Que tengo que aclarar algo ahí. Hubo 2 legislaciones. La ley 7602, que es la de lavado de activos previa, y la 155-17. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Como una modificación legislativa a partir del año 2017, a él se le juzgó, se le aplicó la pena, el tipo penal más favorable, que era el que estaba vigente en el año entre 2012, y 2017. Se le aplicó el más favorable, que era el de la ley anterior de lavado de activos, la 7602. Por eso es que lo condenan a 7 años. Participación ciudadana, que está muy rápida. Participación ciudadana. Dice, sentencia de Alexis Medina refleja castigos leves por uso indebido de recursos públicos. Pero óyeme, la verdad que a mí me sorprenden más las cosas de este país. A mí no. Los mismos que aplaudieron todas esas violaciones procesales. O sea, un órgano supuestamente que lo que quiere es la lucha contra la impunidad, el cumplimiento de la ley, la institucionalidad en este país, aplaude todos esos vejámenes que se cometieron ahí contra esas personas, gente que nunca debió pisar un tribunal. Eso de Freddy Hidalgo, eso fue monstruoso lo que hicieron ahí. Monstruoso esa vaina. Igual que lo de Fernando Rosa. También no había necesidad. Yo recuerdo que aquí mucha gente se burló de eso, que duerman con ropa. No, que lo sacaron en calzoncillo a Hidalgo. Tú sabes lo que es. Un abuso del diablo. No, pero es una cosa. Y yo recuerdo que cuando Magali Medina dijo que por qué le ponían unos policías frente a su casa, aquí le cayeron arriba. Aquí a esa gente lo escupieron en el piso. Y mira ahora. Mira, ahí había un caso que yo lo dije aquí, recuerdo, del ingeniero Aquiles Christopher. Sí, un señor que le habían dado, creo que son 2 o 3 infartos masivos. Lo tenían en una 2x2 en Najayo, donde prácticamente no podía ni siquiera hacer sus ejercicios. Ahora, no le daban, oye, perdón, Jonathan, porque esto es grave. Sí. Un hombre que tiene que llevar una alimentación especial. ¿Tú sabes lo que le hicieron a ese señor? Todo esto comienza en 2020, ¿verdad? A ese señor le incautaron un apartamento que compró en 1994. Y lo metieron como producto de lavado de activos. Wow. Ustedes están entendiendo la magnitud de esta vaina. O sea, eso no puede volver a pasar aquí. Yo lo decía, y cuando nosotros lo decíamos, que de hecho publicamos, yo tuve el honor de participar en un grupo de abogados, el Observatorio por el Justo Proceso, por el Debido Proceso. Cuando nosotros comenzamos a hablar de eso aquí, nos cayeron arriba. Y la primera que nos cayó arriba fue la ex procuradora Doña Miriam Germán, diciendo que son los jinetes de que si yo qué cosa. O sea, usando términos peyorativos. Y hoy el tiempo nos dio la razón. Nosotros nos pronunciamos contra eso. Eso está absuelto, ese señor. Sí, claro que sí, por Dios. Porque eso es un abuso. Eso es monstruoso. Eliseo, y hoy son ellos y mañana son los que están aplaudiendo. Eliseo, vamos a ver si hay otra parte de otro lado. En ocasiones se cometen abusos contra ti, pero la sociedad lo aplaude. Yo no estoy justificando los abusos, pero en gran medida por el odio que tú has sembrado en la propia sociedad y hasta cierto punto. ¿Y qué odio pudo haber sembrado ese señor? No, pero yo te estoy diciendo en el caso. O no, la justicia no juzga odio. No, pero yo te. No. Sí, pero hay un principio filosófico. Recuerda que la moral es cuestión de estética. Lo hemos dicho aquí. Aparte lo que decía. Estamos hablando de jurídica. Estamos hablando que la gente aplaudió esa cosa. Claro. La gente gente no sabe de justicia. La gente te ve y juzga tu accionar. Por ejemplo. Por 2 razones. Pero Nietzsche decía que si tú matas una cucaracha, tú eres un héroe. Y si mata una mariposa, tú eres un villano. En el caso, la moral es cuestión de estética. Por ejemplo, aquí hay gente
que llegaba Alexis Medina a una oficina y le decía, Ajá. dile que fulano está aquí. Yo lo vi. Entonces, cuando yo estoy ahí sentado desde las 9 de la mañana esperando al director con un folder abajo del brazo y llega don Alexis Medina simple, única y llanamente porque es hermano del presidente y quiere que lo atiendan huyendo a la carrera y por encima de todo el que está ahí. No era por eso lo estaban jugando. No, Eliseo, pero eso es parte del odio que tú siembras en la Pero no población. importa. Sí, Eliseo. Eliseo, perdóname, Jonathan. El odio y la venganza y todo lo que tú quieras a la gente yo se lo compro. Pero Yo el se lo Estado perdono. no actúa por Perdóname, venganza. por favor. Yo se lo perdono. Yo fui uno de los que vi a Alexis Medina. Yo llevando una propuesta de 20,000 pesos. Y él, aquí está Alexis Medina, diga que lo atienda. Yo entiendo que la gente tenga odio contra él. Si Y va está el muy hermano, bien. y si va el hermano del presidente, Perdóname, ahora Eliseo. te van a atender Pero a ti primero. perdóname, No, Eliseo, exactamente, por favor. la misma Perdóname, vaina. Eliseo, porque yo estoy haciendo una fila en una institución que pago qué? yo con mis impuestos. ¿Cómo que qué? Lo ¿Cómo mismo que pasa, qué? pero ve ahora, No, pero ve ahora, no, igual a lo ve mejor, ahora. igual a lo Pero peor. no fue ahora que Está pasó. bien, está bien. Exacto. No, te pero eso alteres, Hansen. está bien. No, Eliseo, no, porque Eliseo, tú me estás diciendo como que eso porque sea común está bien. Y ve- no está y ve- bien. y ve hace 30 años. Perdóname, Eliseo. No, y lo será en 50. No, pero eso no no venga a es verdad. minimizarlo, Eliseo. Exacto. Tú tienes razón, Hansen, pero una cultura, es una cultura que hay que superar. Es una cultura que hay que superar. El correcto. hecho de que sea común no está bien. correcto. Y yo particularmente no lo aplaudo No, y lo no. critico. Si usted lo quiere aplaudir, No, excelente, yo lo se lo aplaudo. respeto. Lo Pero aplaudo, yo pero- no lo pero aplaudo. es así. No, es así, claro que es así. Pero yo lo critico. Yo lo critico porque no es justo que una institución que pago El yo, mundo que no es pagamos justo, todo. Está bien, pero yo hablo desde mi perspectiva. Ni la naturaleza. Está bien, pero yo hablo desde mi perspectiva. Está bien, no es justo, ok, no es ético. Así es. No es ético que si yo pago con mis impuestos una entidad y yo voy a buscar un servicio, porque usted venga y no haga fila y se aparezca que es pariente del presidente, haya que usted pase por encima de todo el mundo. Eso yo nunca lo voy a aplaudir, aunque sea lo común. Y haya que atenderlo, decía algo. y haya que atenderlos huyendo, sin espera, pero está bien, eso es lo de menos. Entonces, las empresas que se creaban como suplidor único a la carrera y le quitaban. Escúchame esto, porque eso está ahí. Pero tú estás hablando, nadie te está una interrumpiendo. cosa es la instrumentación del expediente que esté mal, que haya un componente de lawfare, de odio, pero el componente de corrupción tampoco podemos obviarlo. El hecho de que una falta no sea una falta de tipo penal no deja de ser corrupción, no deja de ser una falta. corrupción. El hecho de que la justicia haya hecho un mamotreto de expediente, que no haya sustentado bien, que haya creado una expectativa a la ciudadanía, no quiere decir que no hubo corrupción. Y con el caso de los semáforos, ¿tú sabes por qué poco? Yo digo, no porque quieran salvar al PRM, sino porque era un solo caso. Era un solo caso y se concentraron ahí. Aquí ellos quisieron, que el mismo Eliseo, eso sí me lo decía, me decía, tú verás, eso se va a caer. Di que 20 cajas en carritos de supermercado. Eso es imposible, eso es insostenible. Mira, tú no- y mira nadie- lo que dijo la jueza ahora, Eliseo. Nadie que haya litigado, Tengo que ir. nadie que haya litigado en un tribunal de este país que vea esa vaina, sabía, o sea, te podía decir que eso iba a tener una solución distinta a la que tuvo. Sí, pero eso no quita que hubo corrupción. El hecho que lo hayan absuelto, que le hayan puesto poco tiempo o que le hayan hecho un mamotreto de expediente, no quita que hayan hecho su asunto. Es Lo por cierto temor. es que dos cosas pueden ser verdad a la vez. Y yo siento que estamos discutiendo del mismo problema Dale agua, Eliseo. atravesando un diferente el mismo prisma, mismo problema. Aquí hay un tema de institucionalidad en la República Dominicana que si nosotros no nos empoderamos desde todas las instancias que ocupamos como ciudadanos y como ser humano, nos va a seguir saliendo caro. La pregunta que a mí me queda a partir de hoy es, ¿qué sigue? Porque si bien es cierto que tenemos una condena, es también cierto que esas mismas prácticas continúan en este gobierno. Political.